óptico fiscal. Según la propia Unidad de Inteligencia Financiera, en los últimos años el bloqueo de cuentas ha aumentado en forma considerable. Pasó de incluir a 57 personas en la lista de personas bloqueadas en 2019 a 1,371 en este año. Pero aquí está el detalle. El 87% de esos bloqueos se caen en tribunales por falta de sustento legal. Tenemos una oficina que presume congelar miles de millones de pesos, mientras afuera, en el México real, el efectivo del crimen organizado fluye con la naturalidad del agua de un río. Hoy analizamos si la UIF es un bisturí contra el lavado o simplemente un garrote con el que se golpea a los que no se alinean a datos duros para una realidad muy blanda. Comenzamos. Vamos a los números que la narrativa oficial prefiere omitir. Mientras la Corte le da este superpoder a la Oficina de Inteligencia, la realidad les escupe los datos. En 2025 hubo 283 denuncias y solo 42 sentencias, solo el 14%. Es decir, son expertos para bloquearle el dinero a usted, a ti, pero analfabetas funcionales para meter a los criminales verdaderos a la cárcel. Tenemos un sistema que es efectivo para el asedio político, pero inútil para la justicia penal. El garrote está listo y la ley ya le dio permiso de golpear a quien sea. Diversas voces lo han advertido: el uso de los instrumentos legales para perseguir y callar a los críticos del régimen. Pues que se utilicen las herramientas legales, incluso sabiendo que no tienen la razón. Ese es el problema y por eso se considera acoso. Un ejemplo de ello es el bloqueo en contra de la empresa Ganador Azteca, operadora en México de los casinos en línea Bet365 y Betano. En noviembre de 2025 fueron suspendidas arbitrariamente por la Dirección de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación, a petición de la Unidad de Inteligencia Financiera. Gobernación reconoció que la compañía fue seleccionada de manera aleatoria, ante meros indicios de una actividad ilícita no sustentada. Pero casualmente la compañía bloqueada por la UIF está relacionada con Grupo Salinas y TV Azteca, quienes han sido críticos de la opacidad y la corrupción del actual régimen. La embestida no fue solo contra las plataformas, también contra ciudadanos que tienen la garantía de una casa de apuestas en línea con autorización en México y en otros países como el Reino Unido, que funcionaba con exigentes normas y fuertes regulaciones internacionales. Y congelas las cuentas, pero te llevas a la ciudadanía que en su libertad pues acuden a estas inversiones legales porque diste un permiso, Gobernación. Tú tienes la rectoría del Estado y autorizas y momentos posteriores, por revanchas políticas, por disgustos con empresarios, dices, cancelo, bloqueo, restringo, sanciono y acoso y acorralo a los empresarios, pero te llevas a la ciudadanía. Ganador Azteca, la operadora de los casinos Bet365 y Betano, obtuvo una sentencia de un juez para ser desbloqueada. Sin embargo, Gobernación apeló el fallo, que ahora será revisado por un tribunal colegiado. Mientras tanto, de un plumazo las autoridades dejaron congeladas desde hace más de 5 meses las cuentas de los usuarios y su dinero. Venganza, represalia, hostigamiento contra una voz crítica. Porque a la empresa Ganador Azteca no se le ha comprobado ningún ilícito, pues operaba con reglas estrictas antilavado y cumplía la ley. Ricardo Torres, Azteca Noticias. Entramos ahora al expediente prohibido. Y para analizar este expediente, recibimos al abogado José Mario de la Garza. Y pregunto, ¿cómo es posible que un cartel mueva toneladas en efectivo y la UIF esté más ocupada revisando los donativos de una asociación civil?
Resulta, presidente, que se discutió un asunto en la Suprema Corte en donde se analizó si la UIF podía congelar cuentas bancarias sin orden judicial. De una forma unilateral y solamente con una sospecha, puede ahora la UIF congelar el dinero de cualquier ciudadano. Esto se discutió en la Corte. Ya se había resuelto este tema en un sentido de tener que ir con un juez para obtener este tipo de autorizaciones. Hoy eso se borró y ahora queda la UIF con esta facultad totalmente discrecional, sin ningún control, sin ningún contrapeso, y eso le permite que cualquier ciudadano con alguna cuestión de sospecha se le pueda congelar sus cuentas, y el mecanismo para liberarlo es sumamente complejo. Hay que ir a un juicio, hay que contratar abogados y te puede tomar meses tratar de recuperar tu dinero. Esa es la situación en la que estamos actualmente. Sí, es una situación muy grave, muy grave, y que puede afectar a cualquiera de las personas que nos están viendo. ¿Tú cómo ves? ¿Está haciendo un mal uso de las facultades de la UIF? Porque teniendo ya esta autorización, pues no tiene límite alguno. Pues en alguna información que hemos recabado, sí se ha visto que la UIF utiliza esta facultad de forma discrecional para atacar a opositores políticos, a periodistas, a personas que están hablando en contra del oficialismo, y se vuelve una puerta abierta para que cualquier persona que tenga un conflicto con la presidencia, con el gobierno actual, pues quede expuesto a que le congelen sus cuentas. No hemos visto que esta facultad se utilice, pues como usted bien lo señaló, para congelar el dinero a la delincuencia organizada, y los ciudadanos quedan expuestos pues a esto, a que la UIF unilateralmente, discrecionalmente, sin contrapesos, te diga: te congelo tu dinero, no lo puedes usar. Y esto solamente con una sospecha. A mí me parece una cosa sumamente grave, un retroceso y una afectación de los derechos de los ciudadanos que no se ve en ningún país que sea democrático. En los países que esto funciona, es importante obviamente perseguir el dinero ilegal, pero funciona con la intervención de jueces, con la intervención de tribunales que dicen: aquí sí se puede, aquí no se puede. Esto fue borrado en México y le dieron esta carta abierta, este cheque en blanco para que lo pueda hacer. Oye, un poquito fuera del tema, ¿qué opinión tienes sobre la elección de jueces por la vía del voto popular? No, presidente, fue un desastre. Acabaron con la autonomía, con la independencia del Poder Judicial. Llegaron los jueces del acordeón, los jueces vinculados a deberle el favor a Morena y a destruir el Poder Judicial. O sea, esa idea que vendieron, que con esto íbamos a tener un sistema de justicia que funcionara, es una mentira. Hoy lo estamos viendo en los tribunales. Llegaron personas sin experiencia, se terminó la carrera judicial, se acabó con esta idea de tener un Poder Judicial independiente y autónomo. Claro que México requiere mucho esfuerzo para mejorar el sistema de justicia, pero ese no es el camino. En ningún país se ha hecho este experimento de pedir que los jueces sean electos por voto popular. La justicia no está en el voto popular, está en los expertos que conocen los expedientes y los casos. ¿Tú piensas que estas cosas que están sucediendo una tras de otra, concatenadas, obedece a una política de tener el control total del país y, peor aún, el control total de los ciudadanos, generando miedo a todos nosotros? Pues mire, presidente, si juntamos esto, la sobrerepresentación que les dieron, que es ilegal, pero se las dieron a través de una maquinación en el Tribunal Electoral, número 1. La elección de jueces para tener un control político en el Poder Judicial, número 2. La facultad de la UIF para congelar cuentas que estamos platicando, la eliminación de los organismos autónomos, que son los contrapesos, el ataque a la prensa y a los periodistas. Si juntamos, digamos, todo ese escenario, todo ese contexto y lo ves de forma integral, pues claramente México está en una posición sumamente delicada de restricción de derechos, de disminución de derechos, de dificultad para que los ciudadanos puedan alzar la voz, presidente. Entonces a mí me parece que sí hay un plan, una estrategia para concentrar el poder, para no rendir cuentas y para poder tener un mecanismo que pueda afectar a los ciudadanos sin que existan estos contrapesos, estas defensas, estos procedimientos en los tribunales para defendernos. A mí me parece que esa es la ruta que se está siguiendo y cada vez vemos con mucha preocupación, presidente, el que se haga esta concentración de poder.
Pues amigos, ciudadanas y ciudadanos, no es por generar miedo o asuntos alarmistas lo que estamos escuchando. Esto es real y solo con ciudadanía responsable que vote vamos a lograr que las cosas se hagan mejor. Agradezco muchísimo, José, tu presencia, muy valiosa, muy valiosos tus comentarios y nos vemos pronto. Le mando un abrazo, seguimos en contacto y muchas gracias por invitarme al programa. Adiós a la presunción de inocencia y el debido proceso. Ministro presidente, me permito informarle que existe una mayoría de 6 votos a favor de la propuesta del proyecto. Con 6 votos a favor, la Corte de los Acordeones aprobó que la Unidad de Inteligencia Financiera bloquee cuentas bancarias sin intervención del Ministerio Público, sin orden judicial ni solicitud extranjera, cuando existan indicios de delitos de origen nacional como lavado de dinero o financiamiento al terrorismo. Lo disfrazaron de medida administrativa preventiva, pero en realidad se trata de un arma de control político y financiero. Sara Irene Herrerías Guerra, Irving Espinosa Betanzo, María Estela Ríos, Hugo Aguilar, Lenia Batres y Loreta Ortiz son los responsables de que, en nombre del combate al crimen, en la práctica, el Estado primero lo deja a usted sin su dinero y luego pregunta. En contra del proyecto votaron Yasmín Esquivel, Arístides Guerrero García y Giovanni Figueroa Mejía. La ministra Yasmín Esquivel advirtió que debía mantenerse la interpretación de hace 8 años de la segunda sala. Por ello cuestionó a Hugo Ortiz. ¿Cuáles son los supuestos en los que el cuentaviente incurre en una conducta? ¿Cuáles son los supuestos aquí señalados? Actividades inusuales, dice la norma. Indicios suficientes. Es indeterminada la norma. También criticó la falta de certeza jurídica en la norma, lo que podría llevar a abusos por parte de las autoridades. El problema es que primero se asegura y los indicios suficientes los califica la UIF. No existe una calificación en la norma y en la ley que determine cuáles son esas conductas, esos indicios. Y es que ahí está uno de los muchos riesgos que ahora enfrentamos los ciudadanos. Se quitará el acceso a nuestras cuentas bancarias, se impide recibir pagos formales, no podrá operarse en el mercado laboral legal, por tanto no será posible ni pagar impuestos ni tener vida económica. De cuentas bancarias es procedente cuando la solicitud deriva de una fuente nacional. En consecuencia, si en el presente caso se reclama que existió un bloqueo de cuentas de una fuente nacional, dicha circunstancia debe considerarse jurídicamente correcta porque con ello se da cumplimiento a los compromisos que ha adquirido México, que además parten de la idea de que es en el territorio nacional donde se detectan en primer lugar este tipo de operaciones. Con estos argumentos, los ministros establecieron que no es necesario que un juez declare culpable al ciudadano. Lo mandan a la congeladora, lo borran del sistema financiero y después averiguan. El 6 de abril del 2026 queda marcada como la fecha en que se decretó un atropello a las libertades individuales, un abuso de poder tan discrecional como peligroso. Azteca Noticias. Salimos a las calles de la Ciudad de México. Queríamos saber si el ciudadano de a pie se siente protegido por esta vigilancia o si por el contrario siente que el SAT y la UIF son esos primos incómodos que revisan tu cartera mientras tú duermes. Por justicia. Por justicia. Ellos no saben de cómo vivimos nosotros, ¿sabes? Entonces no pueden ellos tener una opinión tan sensata para pues que les permitan ese tipo de cosas. Por justicia. Por venganza, porque el poder que le dieron ahora a esa autoridad lo van a ejercer sin ton ni son, y así como está operando Morena en este momento, creo que no es lo mejor. Por justicia. Pues por justicia, para checar sus cuentas. Depende, porque no sabemos las historias acerca de los políticos. Claro. Depende, yo siento que ahí depende de igual cuánto dinero sea y si le conviene al gobierno, yo creo que, o dependiendo de qué es el giro, de qué me dedico, si hay alguna actividad ilícita, tal vez pues sí se dará por perdido el dinero, ¿no?, que llegue a tener la persona.
Se va a tardar, no es tan rápido. Hacer la acreditación no es tan fácil, ¿no? Por perdido el dinero, porque seguramente sería un trámite muy burocrático. No sé si está involucrada la Comisión Nacional Bancaria y de Valores o no, y simplemente asumo que sería muy burocrático descongelar la cuenta y obtener los fondos de regreso. Sí lo daría por perdido. Yo pienso que no lo va a devolver rápido. Está mal porque pues nosotros es dinero que hemos hecho a base de pues, sacrificios y que no nos hagan eso, pues no lo creo justo. El trámite yo creo que no será rápido y muy posiblemente va a ser perdido. No sufren. Ellos nunca sufren. Yo creo que los veo gastando más que nunca. Creo que está sufriendo económicamente porque están agarrando a los capos últimamente. No, pues yo creo que está invirtiendo su dinero, sigue haciendo, pues dijéramos, sus fechorías con todo eso. Los veo gastando más que nunca. Yo creo que ambas, ¿no? Para que los delincuentes pues hasta tengan otros métodos de operación y sean más cuidadosos. Yo creo que ambas cosas, ¿no? Las dos cosas. En cuestión de política, quieren sacar cualquier mugre de las personas para vengarse o echarlos para abajo. No, pues yo creo que es para asustar. En este caso, este gobierno que tenemos sería para asustar a la gente realmente. Yo creo que ahorita sí se está viendo que han detenido a algunas personas que anteriormente no se había visto, entonces es un 50 y 50. Yo creo que ambas, ¿no? Para que los delincuentes pues hasta tengan otros métodos de operación y sean más cuidadosos. Cuando en noviembre pasado los usuarios de BET 365 y Betano, dos casinos en línea, líderes a nivel mundial, quisieron ingresar a la página oficial, encontraron esta leyenda. Fueron bloqueados con todo y su dinero. Solo son suposiciones, solo son sospechas que se están investigando. Pero mientras investiga, ya saben que en México paran operaciones y luego vemos qué onda. La determinación a capricho de la Unidad de Inteligencia Financiera y respaldada por la Secretaría de Gobernación tuvo víctimas colaterales. Muchos despertaron esta mañana y la aplicación se quedaba cargando. En Safari la aplicación no servía o simplemente ya no podías descargar la app. De ahí que usuarios han creado todo un movimiento para juntar firmas. Exigen a Rosa Isela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación, que les devuelva el dinero de sus cuentas en BET 365 y terminar con la pesadilla. Aquí se lee que el usuario Alberto Vargas tiene en su cuenta 10,000 pesos legalmente ganados, cuyo origen se puede identificar, pero están congelados por una supuesta investigación de lavado de dinero que no tiene ni pies ni cabeza, dado a que BET 365 es una plataforma legal, segura y transparente. La petición se replica en redes sociales. En la oposición, urgen ponerle freno a la Unidad de Inteligencia Financiera que castiga a los críticos del gobierno a partir de suposiciones. Incluso tiene que pagar daños y perjuicios porque este tipo de acciones generan daños patrimoniales a cualquier persona, ya sea física o moral. Una de las propuestas que estamos llevando a cabo es justo eso, limitar la actuación de la UIF, que no se extienda por un tiempo indeterminado el congelamiento de una cuenta de manera injustificada. Los usuarios de este casino en línea demandan a Gobernación que les devuelva lo robado. Es recomendable que solo tengas paciencia a que se establezca la licencia en México para que tu cuenta esté activa de nuevo. Irving Pineda, Azteca Noticias. Entramos al Consejo de Sombra. Por eso doy la bienvenida a Arturo Pueblita, quien es abogado y expresidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Señor presidente, con todo gusto, a sus órdenes. Y déjame iniciar con una pregunta incómoda. La UIF es hoy por hoy la nueva Inquisición, donde primero te queman en la leña verde del sistema bancario y luego, 3 años después, te preguntan si eras inocente. ¿Cómo ves? Pues bueno, efectivamente, las facultades
que se le han ido entregando a la Unidad de Inteligencia Financiera en los últimos años y recientemente con la resolución que cambia los criterios que habían de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde ahora se les faculta para poder congelar las cuentas bancarias de las personas simplemente porque tienen indicios administrativos, no hay denuncias, no hay una prueba formal, simplemente porque hay indicios que puedan ordenarle a los bancos el congelamiento de cuentas de particulares. Sin lugar a dudas es algo que trastoca derechos y es algo que los pone en una posición de un super órgano del Estado. Sí, grave. ¿Y por qué la Corte ha dicho que no pueden bloquear cuentas si no hay una petición internacional expresa? Originalmente el criterio que se había adoptado con los anteriores ministros de la Suprema Corte decía que justamente se trataba de una medida excepcional, extraordinaria, en donde para que se pudiera congelar las cuentas tenía que acudirse previamente por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera ante un juez que éste determinara si existían elementos suficientes para poder realizar el congelamiento de cuentas y la otra opción, si no era a través de un juez, era que llegara una petición de una autoridad financiera internacional en donde dijera que existían indicios que una empresa o una persona estaban utilizando el sistema financiero mexicano para lavar dinero. Básicamente de eso así estaba establecido. Se necesitaba siempre la colaboración, ya fuera de una autoridad internacional o de un juez del Poder Judicial de la Federación, que valorara las pruebas presentadas por la UIF, y si consideraba el juez que la UIF tenía elementos suficientes, podía entonces ordenarse la congelación de cuentas por parte del juez y no por parte de una oficina de la Secretaría de Hacienda. Sí, qué bárbaro. Déjame preguntarte, ¿qué pasa con una empresa y en realidad a mí me consta esa empresa que no puede pagar la nómina porque le hicieron un bloqueo arbitrario? Bueno, en estricto sentido, en los términos de la propia ley de instituciones de crédito, establece como una excepción a los montos que se van a bloquear ahí, justamente el que se puedan tomar las medidas para el pago de la nómina. Pero pues debemos de entender que estos bloqueos impiden el retiro del dinero en términos generales y el acceso completo a las cuentas de banco. Si se da un bloqueo de este tipo, tendría que ir la persona, la empresa a la que se le bloqueó la cuenta para acreditarle a la UIF, iniciar el procedimiento para buscar tratar el desbloqueo, pero además tendrían que llegar a acreditar que necesitan tener un flujo quincenal para estar pagando la nómina, lo que va a tener un problema adicional. Evidentemente va a estar cayendo el dinero, se podrían hacer las dispersiones de nómina correspondientes, pero el problema está en que si llega a caer más dinero o si se necesita hacer algún otro tipo de pago por parte de la sociedad, pues vamos a tener un problema operativo gravísimo. El decir que se va a permitir el pago de la nómina si no está operando en condiciones normales, si es una empresa que necesita pagar nómina, pero también necesita comprar insumos, que también necesita pagar absolutamente todo lo relacionado con las actividades de la propia empresa, pues entonces aquí tenemos un problema. No es suficiente que digan que se va a poder pagar la nómina, va a tener problemas operativos, pero además no van a haber forma de pagar ningún otro tipo de insumos o de bienes por parte de la sociedad para poderlos comercializar o transformar o para poder prestar los servicios. No va a poder pagar rentas, no va a poder pagar nada, se vuelve inviable el negocio. Así es, la van a cerrar, se cierra y a la mera hora con una acción totalmente arbitraria, injusta y que probablemente ni siquiera aplica. Pero bueno, tenemos que vivir con esto por lo pronto. Esos cambios van a perjudicar mucho al país. Te agradezco mucho tu intervención, participar aquí en el programa y te deseo lo mejor. Muchas gracias, presidente. Igualmente. En conclusión, tenemos una inteligencia financiera que es muy inteligente para la política, pero muy torpe para las finanzas criminales. Bloquear cuentas sin orden judicial no es combatir al narco, es jugar a ser Dios con el botón de pausa de la economía ajena.
Si la UIF sigue siendo un arma de presión y no un motor de justicia, lo único que se va a lavar aquí es la conciencia de quienes usan las instituciones para cobrar facturas personales. El dinero no habla, pero los estados de cuenta, esos, gritan. Muy buenas noches.